Ustedes de seguro le han estado dando seguimiento al lamentable caso de los peregrinos del Ceibo que desde hace semanas han estado protestando en las inmediaciones del Palacio Nacional, tratando de llamar la atención del presidente de la República, tratando de llamar la atención de la presidencia, del Poder Ejecutivo en su conjunto, pero sobre todo tratando de llamar la atención de la opinión pública ante un bochornoso acto, una vergonzosa situación que involucra a decenas, posiblemente cientos de campesinos de la provincia El Ceibo. Y este problema, señoras y señores, es muy interesante tomarlo en cuenta, aparte de que, claro, hay que llevarlo a una consecución de solución, a una solución positiva y sobre todo equilibrada. Pero es una situación que nos sirve para nosotros ver la corrupción que dentro de muchos distintos estamentos del Estado, instituciones del Estado, sigue reinando en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, especialmente en este gobierno de Danilo Medina Sánchez, segundo mandato, segundo gobierno de Danilo Medina Sánchez. Es necesario que el pueblo, que los propios campesinos, peregrinos, protestantes del Ceibo reciban primeramente explicaciones. ¿Cómo es posible que una persona tenga títulos expedidos por medio de un decreto del año 1975 como parte de los procesos de los proyectos de reforma agraria que desde finales de la década de los años 60 implementó el entonces presidente, el doctor Joaquín Balaguer? Un proyecto que dotó de terrenos a campesinos que jamás en sus vidas hubiesen tenido la oportunidad de tener propiedades, de tener tierra para sembrar, para practicar agricultura con los productos de los rubros que era posible o que sigue siendo posible en sus comunidades, de acuerdo a las posibilidades, a las calidades de los terrenos, a la composición química de los terrenos, a la pluviometría, o sea, la lluvia, aquellos que estaban en los alrededores de las zonas de canales de riego, que tenían la posibilidad del reguío. Entonces, lo que se acostumbró en aquel entonces, el proyecto de reforma agraria, era asignar una parcela de un tamaño considerable, moderado, que pudiese manejar un solo agricultor o que pudiesen manejar asociaciones, grupos de agricultores. La reforma agraria de terrenos del Estado asignaba títulos, porciones, parcelas, porciones de terreno a los campesinos para que pudiesen producir. Eso, cada quien, los años han ido pasando, las personas, algunos fueron vendiendo, otros fueron muriendo, otros se pusieron muy viejos y mucha gente se ha dedicado a comprar para otros fines dichas parcelas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ido ocurriendo? ¿Qué ocurrió en el Ceibo? Resulta que de buenas a primeras, hace más de un año, óigase bien, estos campesinos tenían toda esa zona desde 1975, estamos hablando de varias décadas. Llega una persona, no estoy seguro, creo que es cubano, es un extranjero, con unos títulos de esa zona. Primeramente, hay que investigar en el Tribunal de Tierras, hay que averiguar cómo puede haber una doble titulación de una misma parcela, si es cierto, por eso digo que hay que investigarlo. Y mucho menos, ¿cómo es posible, señoras y señores, que campesinos, personas honestas, aparentemente honestas, personas serias, personas que se han hecho acompañar de autoridades, de representantes locales, representantes de líderes comunitarios y líderes de la iglesia o de las iglesias locales? Incluso hay monjas religiosas, sacerdotes, no recuerdo el nombre, si me recuerdan el nombre del sacerdote, por favor, yo lo voy a agradecer. Hay un sacerdote que se ha encargado de ser el vocero de ellos, una persona muy creíble en su zona, muy creíble dentro de la Iglesia Católica. Lo cierto es que al menos en 3 ocasiones han sido desalojados de las inmediaciones del Palacio Nacional, personas que han ido a protestar sin lanzar desperdicios a las calles, sin utilizar palabras deshonestas, sin utilizar palabras soeces, han protestado para llamar la atención. Hubo una serie de reuniones, por lo menos 2 reuniones con José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, quien se comprometió a tenerles una respuesta la semana anterior. Parece que ello no ocurrió. Por eso, ayer de nuevo fueron a protestar. Hay unas imágenes vergonzosas que siguen convirtiendo al gobierno de Danilo Medina Sánchez de forma irresponsable, de forma preocupante, en un gobierno con rasgos dictatoriales. Lo cual es preocupante en un periodo eleccionario donde tantas cosas siguen aconteciendo y se siguen viendo. ¿Cómo es posible que arrastrasen, golpeasen en un país que supuestamente desde el Estado se está luchando en contra de la violencia de género? Atención, procurador Jean Alain Rodríguez, por decirlo, porque ¿quién confía en el Procurador General de la República? El gobierno de Danilo Medina Sánchez, porque él hace lo que manda el gobierno, sin importar a quién afecte. Pero atención, ¿cómo es posible que el Ministerio Público
que distintas instituciones oficiales, representantes de la sociedad civil, estemos todos enfrascados en una lucha en contra de la violencia de género y que se viera a agentes de la policía, incluyendo a oficiales que se supone deben tener una preparación distinta, arrastrar a monjas, arrastrar a personas de la iglesia, pero arrastrar a mujeres, golpear entre 3 y 4 a mujeres para arrastrarlas de mala manera, golpearlas, cometer el delito de violencia de género en contra de ciudadanos que solamente están exigiendo sus derechos constitucionales establecidos por distintas leyes. Hay que oír las dos campanas. Lo primero que dijo José Ramón Peralta es que ellos están pidiendo una zona más amplia de la que fue asignada en 1975. Si ellos han cogido más terreno de la cuenta, por nada del mundo lo vamos a apoyar. Claro que no. Solamente tienen derecho a la zona que fue asignada por decreto en 1975. Pero ¿cómo es posible, señoras y señores, que aparezca otra persona ahora con una doble titulación y que le tome tantos días al gobierno dominicano investigar quién tiene la razón? ¿Por qué no investigan qué dinero se pudo haber movido por debajo? ¿A dónde hubo posibles sobornos para una doble titulación? ¿Quiénes han sido los posibles funcionarios, sin importar de qué año, de qué época, hayan cometido actos de corrupción, facilitando una doble titulación y entregando a otra persona terrenos que ya estaban asignados por ley a un grupo de campesinos? Vamos a ver las declaraciones de este sacerdote, vamos a ver cómo va la situación, pero sobre todo vamos a llamar la atención de toda la población, de la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión de los Derechos Humanos de la República Dominicana, porque este tipo de cosas, este tipo de situaciones son sumamente preocupantes. Vamos a ver las imágenes, adelante. Vinimos caminando desde la Parque Enriquillo hasta la Avenida México, hasta el Palacio, organizada por la marcha por diversos colectivos y asociaciones campesinas, a los cuales les agradecemos, de muchas personas de la capital y del Seibo. Y tranquilamente, cuando llegamos al parquecito al lado de las oficinas gubernamentales, no pasaron 5 minutos, dialogamos con la policía, incluso estamos retransmitiendo en vivo por Radio Seibo ese diálogo con la policía. Ellos nos dijeron que nos teníamos que ir. Y, sí, nos vamos ya ahora ya, dejen que venga algún medio y dijimos que estamos al aire en Radio Seibo, no podíamos cortar la emisión con radio, como ahora tampoco podemos cortar la emisión con ustedes. Y ahí fue que llegaron las bombas, han visto los heridos. Antonio, que no está aquí, recibió un fuerte golpe en la cabeza, 10 puntos, en este momento está haciéndose tomografías y demás estudios médicos. Y bueno, pues aquí seguimos en pie de lucha, esperando siempre de forma pacífica. Cuando se dice lucha es violenta, no, es de forma pacífica, como siempre lo hemos hecho hasta ahora, y concertando pues la ayuda de muchas instituciones ya, no solo del país, sino de fuera. Tenemos ya la noticia que en Madrid